Ok, hermano, vamos ahora a nuestras Biblias, el libro de Levítico. Quiero enseñar acerca de este libro y me gustaría enseñarlo en secuencia, pero eh, el día de hoy quiero enfocarme en el tema de Levítico. Levítico nos habla tanto de la santidad. Levítico fue escrito por Moisés, es el tercer libro del Antiguo Testamento. Levítico nos habla tanto de la santidad de Dios. Ese es el tema de Levítico, la santidad de Dios. Y eso habla en capítulo 11, versículo 44 y 45. Y nos vamos a poner de pie para leer estos dos pasajes. Levítico capítulo 11, versículo 44 y el verso 45. Vamos a leerlo todos juntos, versículo 44 y 45. Dice la Biblia, lo leemos todos, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. El tema del libro de Levítico es la santidad de Dios en todas sus áreas, y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que vinieron para congregarse. Bendice sus vidas. Gracias, Señor, porque apartaron de su tiempo y, Señor, están aquí en tu casa para escuchar y aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú nos hables, tú, Señor, puedas hablarnos a través de tu palabra. Espíritu Santo, también te ruego que tú puedas tocar nuestros corazones y que nosotros podamos tomar decisiones correctas para ti, Señor. Señor, te pido tu bendición por esta mañana. Bendice el mensaje. Te lo pido todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. El libro de Levítico nos habla tanto de la santidad de Dios y también nos anima a que nosotros debemos ser santos. Lo interesante del versículo 44, Dios dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 44 nos está enseñando que Dios es santo. Y no solamente la palabra santidad significa ser apartado para algo específico. La santidad de Dios se involucra en cada área de nuestra vida. Dios dice: yo soy santo. Por esa razón nosotros, los creyentes, también debemos de ser santos. Sed santos es un mandato que el Señor nos da, porque Él es santo. Es parte de la naturaleza del Señor. En una congregación estaban cantando Santo, Santo, Santo. Es un himno muy conocido. Pronto el director vino y dijo: bueno, vamos a cantar solo la primera y la cuarta estrofa nada más de este canto. Pero si nosotros nos ponemos a leer la estrofa de este canto, vamos a encontrar muchas verdades. Y nosotros damos un tiempo dedicado para Dios. Y no nos debe de ser difícil cantar un himno completo, porque estamos dedicando este tiempo al Señor. Qué hermoso es disfrutar de los cantos. Si nosotros no podemos dar tiempo al Señor, por lo menos en la hora de los servicios, dudo que nuestras vidas estén siendo perfeccionadas en la santidad que Dios quiere que nosotros la tengamos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1,
Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la Biblia: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Dios quiere que perfeccionemos esta santidad. Qué lindo es cuando nosotros de toda la semana apartamos un tiempo específico para estar en la iglesia. Y ese tiempo que nosotros apartamos para el Señor, que es el tiempo que estamos congregados, porque la Biblia nos ordena no dejando de congregarnos. Pero a veces, hermanos, nosotros no lo estamos dedicando como Dios quiere ese tiempo. De pronto estamos en la iglesia y ese tiempo que debemos de darlo al Señor para aprender, para nutrirnos de la palabra de Dios, de pronto nuestra mente está pensando en los problemas. De pronto nuestra mente está pensando en cómo vamos a hacer mañana para solucionar nuestros asuntos. De pronto nuestra mente está ya en la tarde y de pronto no estás concentrado en lo que realmente viniste a hacer, que viniste a dar tu tiempo a Dios. No es que Dios necesite tu tiempo. Nosotros necesitamos dedicar este tiempo para el Señor. Muchas veces, cuando estamos en la iglesia, nos da sueño, nos cansa, porque nuestra mente no está concentrada que este tiempo es para el Señor. Muchas veces nosotros estando en la iglesia salimos y de pronto preferimos estar fuera del culto y no entendemos la importancia que este tiempo que hemos venido a la iglesia es para el Señor, debemos de aprovecharlo. Porque la santidad significa yo aparto algo y se lo dedico al Señor. Pero el punto está que no lo dedicamos bien. Y a veces, hermanos, como cristianos, ni cantamos los himnos. No llegamos para el tiempo de los himnos. Quizás estamos llegando un poco atrasados porque no estamos siendo organizados que este tiempo es para el Señor. Qué hermoso es cantar, qué hermoso es escuchar los himnos. Qué importante es que tú y yo como creyentes escuchemos predicación, porque es la predicación de la palabra que te va a ayudar en tu crecimiento y en tu madurez espiritual. A veces como cristianos, hermanos, queremos la felicidad, queremos que Dios bendiga nuestra vida, queremos que Dios solucione nuestros problemas, queremos que Dios pues derrame sus bendiciones sobre nosotros, pero no queremos la santidad. A veces pensamos de que Dios no te metas en arreglar mi carácter, solo bendíceme. Señor, yo estoy bien tal como estoy, no quiero cambiar, no quiero mejorar, solamente bendíceme. Y Dios no lo va a hacer. Porque la felicidad correcta y bíblica va acompañada de santidad. Yo puedo estar en mi trabajo o en el lugar donde yo esté, y en ese lugar yo puedo mostrar santidad. Cuando yo muestro santidad en el lugar donde yo estoy, no voy a hacer bromas en doble sentido. Voy a ser honesto. Y es verdad, hermanos, que hoy en día nos preguntan, ¿te cobro el IVA? Bueno, no solamente eso. Y nosotros estamos siendo deshonestos porque no hay santidad en nuestra vida. Y Dios no puede bendecir. Dios no va a bendecir a un creyente que no quiere la santidad. La santidad es hacer lo correcto en el área, en el lugar, en donde tú estés, hacer lo correcto. En el colegio muchos podrán estar desatentos y jugando en la hora de clase,
pero tú vas a estar atento, porque tú quieres la bendición en tu vida. Tus amigos en la universidad, tus compañeros en la universidad, pues se irán a tomar, se escaparán de clases, estarán yendo a lugares que no deben, pero tú no, porque tú quieres la bendición de Dios sobre tu vida. Y un cristiano que quiere la bendición y la felicidad va acompañado de santidad. Jamás Dios va a bendecir a un cristiano que le miente a sus padres, que le engaña a sus padres, no le dice la verdad a sus padres, jamás, porque la felicidad va acompañada de santidad. Es que tú hagas lo correcto siempre, es que tú entiendas que Dios te está viendo en el área que tú estás, y Dios no puede bendecir si no ve en ti santidad. Es verdad que nosotros como creyentes a veces pensamos y decimos, no, Dios no me ve. Dios sí te ve, hermano. Y muchas veces Dios no bendice nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en santidad, no somos honestos. No somos honestos en nuestra manera de vivir. No somos responsables con nuestros hijos, no les enseñamos a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos salgan bien, queremos que nuestros hijos marchen bien, y hermanos, qué importante es que tus hijos aprendan a comportarse en la iglesia. Yo batallo con mis hijos, pero yo quiero que ellos aprendan a estar sentados en el culto. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le agrada. Un día, mis hijos que están niños, un día crecerán y yo quiero que ellos aprendan a estar sentados y atentos a la predicación. Y es tan importante que nosotros como padres queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, queremos que les vaya bien, pero nosotros no le enseñamos la santidad. La santidad es hacer siempre lo correcto. Queremos la santidad, queremos la felicidad, pero no queremos la santidad. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos saliendo en la hora de culto? ¿Cuántas veces estamos saliendo, entrando y saliendo? ¿Por qué? Porque no tenemos santidad. Y Dios quiere la santidad. Que ese tiempo que tú has apartado para el Señor, dale al Señor. No preguntes a tus hijos si quieren o no quieren ir a sala cuna. Mándales que vayan a sala cuna. Enséñales desde temprano. ¿Por qué? Porque le estás enseñando desde temprano la santidad. Porque le estás enseñando desde temprano que en la iglesia se tiene mucha reverencia y mucho respeto. Jamás a tus hijos les vas a dar un celular en el tiempo de iglesia para que ellos jueguen y no te estén inquietando. Porque tú sabes que estás dando este tiempo para el Señor y lo debes dedicar como tal. Dios quiere la santidad de tu vida, hermano. Dios quiere. ¿Quieres la felicidad? La correcta felicidad va acompañada de santidad. No hay santidad, no hay felicidad. Hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay quebranto, porque siempre el pecado paga mal. Siempre. Sansón terminó ciego, terminó siendo un esclavo. ¿Por qué? Por el pecado. David perdió a 3 de sus hijos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Judas, hermanos, tantos ejemplos en la Biblia que podemos ver que por causa del pecado, que personas no decidieron vivir en santidad, terminaron destruyendo sus vidas. Vive en santidad. Dios dice, sed santo. Y la palabra sed es un mandato, hermanos. Toda palabra que termina en una letra D en la Biblia es un mandato, es una ordenanza. Y Dios dice, sé santo. Sé santo. ¿Sabes por qué? No es porque el pastor es santo, no, porque yo soy santo, dice el Señor. Yo, el Señor tu Dios, soy santo, por eso debes de ser santo, por eso yo también debo de ser. Todos debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el gran ejemplo. Y por esa razón, hermanos, cada vez que vengo a la iglesia no me voy a dormir, voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque debo de ser santo. No voy a estar respondiendo mi celular en la hora de culto. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No, mi mente no va a estar concentrada en otras cosas, en mis problemas. No, ¿por qué? Porque yo debo de ser santo.
Porque es importante, a Dios le agrada la santidad. Dios quiere la santidad. Y el libro de Levítico, hermanos, nos habla tanto y tanto y tanto de esto. Muchas veces como cristianos nos comparamos y decimos, yo soy mejor que tal hermano. Yo no tomo como tal hermano. No, yo no miento como tal hermano. Pero Dios dice, no te compares con la gente, compárate conmigo, compárate con el Señor. Compárate con Dios. La meta no es ser como tal persona, la meta es ser como Dios. Perfeccionando, avanzando, mejorando, cambiando, ser un mejor cristiano, ser un mejor creyente, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quieres la felicidad? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Empieza a vivir en santidad. Y Dios nos está mandando ese mandato, sé santo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. 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 Hebreos 12, versículo 14. Y mira lo que nos está ordenando el Señor. Dice, seguid la paz. Está dando un mandato. No es si yo quiero o no quiero, seguir es un mandato. Y Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue la santidad. No sigas el pecado, sigue la santidad. Busca la santidad, anhela la santidad. Pero ¿sabes cuándo más te vas a ser más santo? Cuando tú pasas tiempo con Dios. Queremos la santidad, pero no leemos nuestra Biblia. Queremos la santidad y no prestamos atención a las prédicas. Queremos santidad y no estamos congregándonos. Queremos la santidad, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. Queremos, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Dios quiere la santidad. Y nuestra comparación es con el Señor. Les pregunto, hermanos, ¿Dios quiere que seamos cristianos infelices? Dios querrá vernos llorar y sufrir. Dios no quiere. Y por esa razón Dios te dice, sé santo. Sé santo. Para que disfrutes de las bendiciones del Señor. ¿Quieres ser santo? Empieza a pedir al Señor, empieza a valorar la santidad, aprópiate de la santidad. El pecado siempre traerá dolor y ruina a tu vida. En la Biblia, la palabra santo aparece 91 veces en el libro de Levítico. La palabra santo aparece 91 veces en el libro de Levítico. Palabras paralelas como pureza aparece 71 veces. Impureza o inmundicia aparece 128 veces. Por eso el tema del libro de Levítico es la santidad de Dios. A veces nos preguntamos, pero hermano, el libro de Levítico no fue escrito solo para los sacerdotes del Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, nada más para ellos. Te equivocas, hermano. Porque los principios espirituales se aplican al creyente de hoy en día. La Biblia, si tú ves, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, el tema del libro de Levítico se repite en este capítulo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es que santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
en toda tu manera de vivir, en toda mi manera de vivir, yo debo de ser santo, debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Versículo 16 que dice, hermanos, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En el libro de Levítico. Sed santos porque yo soy santo. El libro de Levítico se aplica, hermanos, a nuestro tiempo. Se aplicará siempre a nuestro tiempo. Los principios espirituales se van a aplicar a nuestro tiempo. Por esa razón, le dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es solamente el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia se aplica. Todos los principios espirituales del Antiguo Testamento comparados con el Nuevo Testamento se aplican. Porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil, toda la palabra de Dios es útil. Nada se le puede quitar, nada se le puede añadir. Toda la Escritura es aplicable. Y es tan importante que la Biblia nos enseña que todo es útil para el Señor. Más de 100 veces, 100 versículos aparecen en el Nuevo Testamento del libro de Levítico. Porque yo creo que el tema central de la Biblia nos habla de la santidad de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermanos, toda la palabra de Dios. Y hermanos, es tan importante que nosotros como creyentes entendamos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra es útil, toda la Escritura se aplica. Hermanos, es tan importante que el Antiguo Testamento, hay tantas verdades espirituales que nosotros se aplican en el Nuevo Testamento y nosotros como creyentes debemos de obedecerlo, y sobre todo la santidad. Qué importante es como creyentes aprendamos a vivir en santidad. El libro de Levítico habla de 5 temas. Nos habla de un Dios santo, un sacerdocio santo, un pueblo santo, una tierra santa y un Salvador santo. Porque todo va relacionado con la santidad. La santidad, es verdad que Dios es amor, pero la santidad y el amor van de la mano. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que dice Dios ama al pecador? Amor. Pero lo que no ama es el pecado, santidad. Hemos escuchado tantas veces que compartimos la palabra de Dios en la gente. Dios ama al pecador, es verdad, Dios me ama a mí, Dios te ama a ti, pero Dios no ama nuestro pecado. No lo ama. Lo aborrece, hermanos, lo aborrece. Por esa razón, cuando Cristo estaba cargando los pecados de la humanidad, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no podía ver todo el pecado cargado sobre Cristo. A Dios no le agrada el pecado. No le agrada el pecado. Y mira, si tú buscas 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5,
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que simboliza la tiniebla es el pecado. Y en Dios no hay pecado, hermano. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él es luz. Él es luz. Él es luz. Nosotros debemos de empezar a ver las cosas como Dios las ve. Nosotros pensamos, hermanos, que si yo robo 10 centavos, pero este ha robado $1,000, ese es malo. Pero ante los ojos de Dios, el que robó 10 centavos y el que robó $1,000 es lo mismo. Porque Dios ve pecado en la misma magnitud. No, yo no llego borracho a la casa, solamente le grito, igual es pecado, hermano. Dios dice, yo soy luz y no hay tinieblas. No hay pecado en Él. No hay. Y por esa razón, hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, hermano, hermana, no te conformes a este siglo. No te conformes, no seas igual a este mundo, cambia en tu manera de vivir, sé diferente en tu manera de vivir, de comportarte. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres? Claro que yo quiero, pero el precio que hay que pagar es la santidad. Dejar ese pecado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y luego vamos a ver el versículo 16. Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es luz, Dios es amor. Les quiero comentar, hermanos, cuando estábamos trabajando en una escuela cristiana, una maestra había caído en adulterio. Y siempre entre todos los líderes hay diferente manera de ver las cosas. El pastor dijo, mira, hermana, usted no puede seguir porque usted cayó en inmoralidad. No le estoy votando de la iglesia, pero usted no puede seguir en el ministerio porque cayó en inmoralidad. Y vino un hermanito y dijo, pero pastor, pero ¿por qué usted es tan legalista? ¿Por qué usted es tan malo? Pero tenga misericordia. Dios es luz y también es amor. Dios no acepta el pecado. No es que no, y hermanos, es como que Dios está en un lado de equilibrio. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Estéte convencido de eso. Dios te ama a pesar que eres un pecador. Pero lo que Dios no va a amar jamás es nuestro pecado. Jamás. Jamás, hermano. Y eso es algo que Dios nos está transmitiendo a través de su palabra. Sé santo, sé santo. Él te ama, es verdad. Pero porque nos ama, el Señor nos disciplina y nos castiga. Porque nos ama. Yo no voy a castigar a mi hijo cuando él se porta mal y tengo que castigarle. Papá, tú eres malo, ¿por qué me pegas? Papá, tú eres malo, tú eres malo. No, mijito, no es que yo soy malo, sino porque te amo, porque quiero tu bien, te tengo que corregir. No es porque yo sea malo. Cuando tú castigas a tus hijos no es porque seas mala, hermano. No es porque seas malo. Es porque quieres su bien de ellos. Mamá, ¿me das permiso de irme a una fiesta y llegar 12, 1 de la noche? Pero si mis amigas allá van pero mamá, no seas así, no seas mala, mamá. Pero no, hija, no me vas a ir y punto, se acabó.
Pero mamá, no seas mala. ¿Pero por qué? Si van a ir con mis amigos y mis amigas, mamá, por favor, no seas mala, no seas tan anticuada. No es que tú seas mala, hermana, párate por la palabra de Dios. No te doy permiso, ¿por qué? Porque la palabra de Dios me dice que no. Ay, mamá, es que, ¿por qué no me dejas tener ahí mi novio y estar con mi novio a solas, mamá? Por favor, déjame hablar a solas con mi novio. No, 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 no. No es que yo sea mala, te estoy cuidando. Dios no es malo. Dios es luz. Y a Él no le agrada el pecado, hermano. Por esa razón Dios te dice, sé santo en toda tu manera de vivir. Y yo debo de ser santo en toda mi manera de vivir. Cada cristiano debe de aprender y entender que a Dios le agrada la santidad. Por esa razón, hermanos, jamás voy a subir al Facebook una foto cuando yo estoy desnudo en la playa, porque a Dios le agrada la santidad. Mi cuerpo, tu cuerpo, solamente lo debe ver tu esposo, tu esposa, porque quieres la santidad, porque a Dios le agrada la santidad. Dios quiere la santidad. Jamás, hermano, voy a ir a una reunión, a una fiesta, por más que sea mi familia, mis amigos, si van a tomar, yo no puedo estar allí, porque a Dios le agrada la santidad. Cada vez, hermano, que el pueblo de Israel caía en la idolatría, caía en inmoralidad, se mezclaba con los pueblos paganos, Dios se retiraba. ¿Por qué? Apartaba su presencia de su pueblo. ¿Por qué? Porque no podía convivir el pecado y Dios, porque Dios es un Dios santo. Y Dios dice, sé santo en toda tu manera de vivir. ¿Cuántas veces como creyentes nos cuesta? Porque hemos empezado a compararnos con otros cristianos cuando Dios dice, compárate con Él. Compárate con Él. Compárate con Dios. Sé santo como el pastor, eso no dice la Biblia. Sé santo como tal hermano, no, eso no dice la Biblia. Sé santo como Dios es santo. Nos gustan las bendiciones de Dios, pero no queremos la santidad. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes son malos cuando le dicen no a su hijo? Ustedes son buenos. Sé que no lo entiende. Sé que no lo entiende. Hijo, apágame ya la computadora y vete a dormir. Ay, pero papá, no seas malo, déjame un ratito más, un chiquitito más, por favor, papá, no seas malo, no seas así, papá. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, papá? Papá, no seas malo. No, no eres malo, hermano. Eres bueno. Ante los ojos de Dios, eres bueno. Porque lo que Dios ve dice, sé santo. Y no me vas a ver, me vas a ver en la televisión o en la computadora hasta cierta hora y punto. Pero papá, eres malo. Sé santo, hermano, sé santo, párate por la palabra de Dios, sé santo, agrada al Señor con tu vida. Porque escrito está, sé santo. Así tus hijos, hermanos, se revuelquen, así tus hijos te amenacen. Ah, si no me das permiso, entonces me voy de la casa. Ah, mamá, si tú no me das permiso entonces yo me voy de la casa, me voy a mi amiga, me voy a lo que sea. Ay, entonces no, hijita, no, está bien, ven. Ay, mi amor, no te enojes. No, hermano, sé valiente, sé firme, párate por la palabra de Dios, sé santo. Sé santo, no permitas el pecado en tu vida. No permitas que tus hijos estén colgando allí fotos de cantantes mundanos en su dormitorio y tú digas, ay, qué bonito, qué bonito. No, sé santo, hermano. Sé santo. No tengas, hermanos, en tu casa CD de música mundana, de música que no agrada al Señor. Saca eso, sé santo. Un joven estaba compartiendo y decía, no puedo dormir. No puedo dormir en las noches, no sé qué me pasa, no puedo dormir. Y va con el pastor, le dice, pastor, no puedo dormir, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, algo como que el diablo me persigue, algo que me pasa, no sé. Y el pastor le dice, ¿quieres salir de eso? ¿Quieres
¿Quieres ayuda? Sí, pastor, yo quiero. Préstame tu celular. Y empieza a revisar dónde están las músicas. Música donde habla del sexo, donde se le considera a una mujer que es lo más valioso que hay, se le considera como cualquier cosa. Música y toda su música, hermanos, horrible, diabólica, y él dice, por esa razón no tienes paz en tu vida. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, que te está diciendo, saca ese pecado, saca ese pecado, saca ese pecado, cambia, arregla, no te voy a dar paz hasta que cambies. Quita ese pecado, saca ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque yo soy santo y yo voy a hacer que tú seas santo. Y Dios no juega, hermano. Dios quiere la santidad en tu vida. Dios quiere. Esto no es idea del pastor, de los líderes, ni nada. Esto es idea del Señor. Sé santo. Como padres, es nuestra responsabilidad, hermano. Nosotros permitimos o no permitimos el pecado. Nosotros permitimos o no permitimos. ¿Nos dejamos vencer o vencemos? Pero mientras tú seas el papá, tú seas la mamá, tú decides. ¿Sabes, hermano? Cuando estemos en la presencia del Señor, Dios va a pedir cuentas por tus hijos. Cuando nosotros vemos en la Biblia Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pregunto, hermanos, ¿quién pecó primero, el hombre o la mujer? ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros? Ahí debería decir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por una mujer, pero nos están echando la culpa por un hombre. El día que tú estés delante del Señor, hermano, tú y yo vamos a dar cuentas por nuestra esposa y por nuestros hijos. Tú y yo vamos a dar cuentas por nuestra esposa y por nuestros hijos. Aquí no hay bienes separados, hermano. Tú vas a dar cuentas a Dios por tu esposa y por tus hijos. Dios no va a demandar a tu esposa, Dios te va a demandar a ti. Y te va a decir por qué razón no fuiste firme, por qué razón no fuiste fiel, por qué no te paraste por mi palabra, por qué toleraste el pecado, por qué permitiste que tu hijo ande con una incrédula, por qué permitiste que tu hija ande con un mundano, por qué permitiste que tus hijas escuchen música del mundo, tus hijos estén andando en la calle, en la discoteca, por qué permitiste, por qué. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Qué le dirás al Señor el día que tú estés en su presencia parado delante de Él? Hermana, ¿qué le dirás al Señor el día que tú tengas que dar cuenta por tus hijos? ¿Qué le dirás cuando estás delante del trono y le dirás, Señor, pero ¿por qué te portaste mal? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué toleraste? ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué no fuiste firme? Habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo entendido, habiendo sido instruido, no quisiste obedecer. Dios te va a pedir cuentas a ti, hermano. Dios te va a pedir a ti cuentas, hermana, por tus hijos. Dios te va a pedir a ti cuentas, joven, como hijo. Todos daremos cuentas a Dios. Y Dios no está apresurado, hermano, Él tiene todo el tiempo del mundo. Y Dios dice, yo soy paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y sabes, hermano, Dios es paciente.
Dios es paciente y está esperando que tú y yo tomemos la decisión de empezar a vivir en santidad. Tenemos que empezar a vivir en santidad. Sé santo, sé santo. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios, soy santo, dice la palabra. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede, hermano. ¿Cuántos cristianos aquí todavía tenemos pecado guardado en nuestra vida? Y Dios dice, no te puedo bendecir. Quiero bendecirte. Quiero derramar mi bendición sobre tu vida, sobre tu familia. Pero si tú no quitas ese pecado, yo no puedo hacer nada. Cada creyente dará cuentas a Dios. Las veces que pudiendo venir al culto no viniste. Las veces que teniendo tiempo, las veces que teniendo el tiempo no lo hiciste. No vas a dar cuentas al pastor, le vas a dar cuentas a Dios. Y qué importante es, hermano, que como cristiano, ¿qué le dirás a Dios ese día? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Cuántas veces nos hemos puesto sabios en nuestra propia opinión? Hermano, no debe estar comportándose de esa manera. Pastor, déjeme, yo sé cómo hago mi vida. Sabios en su propia opinión. Joven, ¿por qué estás escuchando esto? No, déjame, pastor, yo sé, déjame, es mi vida. Por favor, no. ¿Qué le vas a decir a Dios ese día? Cuando nuestras rodillas tiemblen delante de Él. No vas a perder tu salvación. Por eso Dios dice, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Porque ahí veremos las cosas como Dios las ve. Para nosotros no era tan malo, pero para Dios sí. Para mí, pero para mí no era tan malo, no, pero para Dios sí. Romanos 14, versículo 12. Romanos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla ante Dios. Quizás, hermano, cuando tu esposa te dice, mi amor, no estamos haciendo bien esto, yo soy el jefe aquí. Yo no me equivoco. Esa actitud no va a funcionar para con Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada
uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vas a dar cuenta, hermano. Vas a dar cuenta. Dios es luz, pero también es amor. Porque te ama, vive en santidad. Vive en santidad. Eso es todo lo que Dios quiere de ti. Él te ama como no tienes idea, que ha sido capaz de dar a su único Hijo para salvarnos de una condenación eterna. Él te ama. Por eso te dice, no te cases con un mundano, no te metas en el mundo, no ames al mundo. Por esa razón Dios te dice, hey, vístete bien. Por esa razón Dios te manda, te ordena. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y quita de tu mente, hermano, es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es muy bueno. Muy, muy bueno. Y si yo te preguntara, hermano, ¿cuál ha sido la bendición más grande que tú tengas que contar? Yo sé que tú tienes. Yo la tengo. Dios ha hecho cosas especiales en nuestra vida. Y por ingratitud estamos aquí en la iglesia. Dios es tan bueno, hermano. ¿Por qué no empezamos a vivir como Dios quiere? Dios no te dice por malo gana almas. Dios no te dice por malo, trae tu diezmo. Que Dios te quiere bendecir, hermano. Eso es todo. Eso es todo. No luches. No luches con Dios. Dios te dice, ¿quieres que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Respétala. Ámala. Porque así Dios bendecirá tu vida. Qué importante es la santidad. Como cristianos tenemos que empezar a vivir. ¿Cuándo? Ya. Ya. Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está hablando. Dios me está hablando a mí. Dios nos está hablando a todos. Porque lo que leímos fue en la Biblia. Sé santo. Dios te ama y Él no va a tolerar el pecado porque te ama. Puestos de pie.